Jorge, una noticia realmente muy importante que tiene que ver con un caso en Alemania de una persona de más de 30 años que, según dice esta publicación, se curó de una enfermedad realmente muy dura, una enfermedad que en su momento era terminal, ahora podemos decir casi que es crónica, el HIV-Sida. Por eso hemos convocado a un especialista en estas cuestiones, el doctor Jorge Benetucci, porque hay tanta gente que llama, tantas esperanzas que hay en torno a esa circunstancia, la ansiedad de aquellos que tienen la enfermedad y que se encuentran con esta noticia, tapa de las revistas especializadas, de los diarios. Doctor Benetucci, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué se puede decir primero ante esta primer noticia, este primer título en donde se habla de una persona que se ha curado? Es un caso bastante complejo y curioso, pero realmente es muy interesante poder analizarlo en su conjunto. Este paciente es un paciente infectado por HIV, pero que además tenía una leucemia mieloide aguda, que es una de las formas más graves de leucemia, y que era ya refractaria a los tratamientos que se habían instituido en el caso de él. Entonces, fue programado un trasplante de células madre, para lo cual el paciente requiere de una preparación previa con quimioterapia y radioterapia que tratan de destruir todas sus células del sistema inmune, para luego infundirle células madres que se van a ir diferenciando y madurando para reemplazar a las células del paciente, entre ellos también obviamente las células tumorales. Este paciente fue trasplantado y se buscó a un donante que tuviera una alteración genética en un correceptor. El correceptor es una pequeña puertita en la célula CD4 que está al lado del receptor CD4 y que el virus la necesita para poder entrar. Puede usar esa vía, la vía de este correceptor, u otra que se denomina X4. En este caso consiguieron un donante que tenía esta mutación y transfundieron estas células madres con esta alteración genética que se llama Delta 32 en un correceptor que es el CCR5. Esto que es bastante complicado a lo mejor de entender, lo que significa es que se le han infundido al paciente células que tienen una refractariedad a ser infectadas por el HIV. Aquellas personas que tienen naturalmente esta mutación difícilmente se puedan infectar. No sé, que la rechazan. No permiten la entrada del virus a la célula y por lo tanto la infección no se puede instalar. Pero hay personas que teniendo esta mutación se han infectado, pocas. Y esas personas lo que tienen es una evolución muy lenta de la infección. En el caso de este paciente, que hubo que retrasplantarlo 2 veces porque tuvo una recaída y tuvo algunas complicaciones propias de los trasplantes, con el correr del tiempo, la medicación para el HIV se había suspendido el día del primer trasplante. En los meses siguientes fue estudiado y se vio que progresivamente sus células CD4, que son las que regulan las defensas de alguna manera, iban siendo pobladas. Los distintos tipos de células CD4 tenían la característica, es decir, tenían esta mutación de la célula madre. Es decir, que el paciente se estaba poblando con células que eran refractarias a la infección por HIV. ¿Esto está solamente en experimentación o ya hay una puerta entonces abierta para la cura? En realidad no ha sido un experimento esto, sino que ha sido un hecho de la vida diaria que posibilitó hacer una experiencia, digamos así, de alguna manera, eligiendo como donante a una persona que tuviera esta mutación, porque podría haber sido cualquier otra persona que fuera compatible, pero que no tuviera la mutación. Esto se ha hecho en el tratamiento de las leucemias. Lo que sucedió después es que el paciente fue sometido con su consentimiento a una serie de estudios a través del tiempo que consistieron en biopsias de intestino, biopsias de hígado, biopsias de cerebro a raíz que tuvo algunas manifestaciones neurológicas, y en ninguno de esos materiales se pudo detectar la presencia del virus. Este paciente tenía leucemia y tenía HIV. Lo que se buscó con esta técnica fue curar la leucemia
y además se curó el HIV porque después hicieron el estudio y uno se dio cuenta de esto. Hasta ahora el paciente no tiene evidencias de actividad del virus. No podemos asegurar que esté absolutamente curado, pero por lo menos hasta este momento, y ya han pasado 3 años, no tiene signos de actividad del virus. Y lo que es más llamativo, permítame, es un hecho que es muy alentador, y es que sus anticuerpos contra el virus están desapareciendo. Es decir, está negativizando su análisis de HIV. Y esto nos hace pensar de que evidentemente no ha quedado en el organismo virus que permita expresar los genes de ese mismo virus y mantener los anticuerpos en la sangre. ¿Qué es un trasplante de células madre? Bueno, las células madre son células que se llaman pluripotenciales, es decir, son células primarias que después, ante la presencia de distintos estímulos, se van diferenciando y van formando las distintas células del organismo. Pueden formar glóbulos, pueden formar células musculares, pueden formar células del sistema osteoarticular, en fin, son células primitivas que luego a través de la evolución se van diferenciando en los distintos tipos de células. Esta estrategia se está usando en numerosas enfermedades, tratando de reparar células que están lesionadas. Por ejemplo, un infarto de miocardio es una destrucción de una parte del músculo cardíaco. Se están haciendo trabajos experimentales destinados a infundir células madre sometidas a la influencia de determinadas sustancias para que se diferencien en células de miocardio y puedan reemplazar las células muertas. Sí, ¿y eso se hace en todo el mundo? ¿Se hace en Argentina? No se hace en todo el mundo, acá se hacen algunos trabajos de investigación básica en células madre, pero todavía esto requiere un largo camino. Me parece que uno de las áreas donde está más difundido y más avanzado su aplicación es precisamente en hematología, en estos casos muy particulares de leucemia, ¿no? Ajá, pero por lo que usted nos decía y lo que hemos leído en publicaciones científicas, no solamente para estos casos, sino en líneas generales para muchas enfermedades se está utilizando esta técnica. Claro, es una de las estrategias más investigadas en este momento porque potencialmente tiene una gran posibilidad de desarrollo. Así que es probable, vamos a ver, que en los años futuros podamos tener nuevos tratamientos basados en la aplicación de estas células, sí, y que no se requieran a lo mejor los tratamientos tradicionales. Sí. ¿Y sabemos de cuánto tiempo estamos hablando? No, la verdad que no podemos adelantarlo, claro, pero los hechos fortuitos son los que provocan a veces los adelantos más importantes en la ciencia. Se tardó siglos en descubrir los antibióticos, hasta que un hecho fortuito, sí, fue observado por una persona inteligente y a partir de ahí se pudo aislar la penicilina y de ahí vino todo, sí, lo que ustedes ya conocen. Sí. Este es un hecho fortuito y por lo tanto no sabemos hasta dónde puede llegar. Claro, y mientras tanto a la gente, ¿qué le podemos decir, ¿no? Aquellos que están enfermos. Hace menos de un mes estuvimos charlando con usted, faltaba poquito para el Día Internacional de la lucha contra el SIDA. Y en aquel momento conocíamos esta información, pero no todos los datos que se publicaron ahora. Y usted hacía hincapié en la cuestión de que la gente se haga el examen para saberlo, porque es fundamental saber si uno tiene la enfermedad para empezar a tomar el cóctel de medicamentos. O sea que, más allá de las buenas noticias además que vienen de Alemania, podemos hablar ahora de qué hacemos en lo cotidiano. El primer dato es tratar de no tener la infección. Es decir, cuidarnos de tal manera en nuestras relaciones sexuales usando preservativo para evitar el contagio de la infección. Si la infección ya está, bueno, es importante que todo el mundo tienda a averiguar eso haciéndose el test y saber con anticipación si realmente está infectado. De esa manera se puede poner en tratamiento precozmente y tener una buena calidad de vida, una muy buena evolución, sin enfermedad, sin nada. Ahora, supongamos que el futuro de la infección por HIV pasa por este tipo de técnicas. Sí. Bueno, los tratamientos que disponemos hoy en día son los puentes que nos van a permitir llegar a esas instancias, sí, y poder... pacientes que tienen 20 o 25 años de infección y que están vivos hoy muy bien,
fue porque se favorecieron con los viejos tratamientos de una droga, de dos drogas que hacíamos hace 20 años porque no había otra cosa. Bueno, reiteramos que esto ya es una enfermedad crónica, no es una enfermedad terminal, por lo menos se lo tiene que considerar así. Bueno, por eso digo, pero aquellas personas evitaron la enfermedad y la muerte haciendo aquellos tratamientos que hoy sabemos que eran insuficientes, pero fueron suficientes para que ellos pudieran sobrevivir y acceder a otros tratamientos más complejos. Para terminar, ¿cuánto se ha avanzado, le parece a usted, a partir de esta noticia del trasplante con células madre? Mire, yo creo que esto es un enorme camino para recorrer y que puede dar seguramente, pienso yo que puede dar muchos frutos en el futuro. Es una puerta abierta muy, muy grande, así que creo que es un camino que habrá que transitar. No son tratamientos que se puedan aplicar a todo el mundo, por lo que yo les explicaba antes. Son tratamientos que se aplican a pacientes que tienen además complicaciones. Este tratamiento fue pensando en la leucemia, no en el HIV. Entonces esto hay que tomarlo con pinzas y, insisto de nuevo, tratando siempre de evitar tener la infección y no tener que recurrir a tratamientos. Pero es una esperanza. Bueno, doctor Benetucci, muchas gracias por venir al estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en Crónica Televisión seguimos con más información.